Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica. Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bienvenidos a Siendo Honestos, donde hoy sostenemos una conversación muy franca con el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó. Hablamos de temas claves que impactan tanto a la República Dominicana como al panorama internacional, tocando las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el impacto de ciertos aranceles. ¿Qué tipo de amistad existe entre Estados Unidos y la República Dominicana? También conversamos sobre el papel que juegan los semiconductores en la industria y una pincelada sobre la campaña electoral anticipada dentro del PRM. ¿Qué opina el ministro? ¿Cuáles son sus expectativas? Siendo honestos, esta fue la primera persona que creyó en este espacio. Y yo tengo que agradecérselo públicamente. Es Víctor Ito Bisonó. Y digo que fue la primera persona que creyó en el espacio porque realmente fue la primera persona que vino acá al estudio. ¿Cómo estás, Ito? Eso fue hace 7 años. Siendo honesto. Siendo honestos. Sí, la verdad que estoy muy contento porque estoy de regreso aquí. Y además de eso, sabe que tengo una simpatía especial por ti, por el programa, por el canal, porque nosotros tuvimos aquí como un año o dos muchas casi. Muchas noches. En el programa de política, ¿verdad? De los Noticias políticos. entre políticos. Una pela, ¿eh? Sí. Pero nos divertimos muchísimo. Gozamos. Sí. Hicimos una bonita amistad. Sí. Ese recorrido de 7 años a mí me tiene en este espacio haciendo entrevistas increíbles, hablando con personas con las que aprendemos mucho. Y a ti te ha llevado también en estos 7 años a estar en una candidatura, a posteriormente hacerte parte de este gobierno, a consolidarte como ministro de Industria y Comercio. Ha corrido agua. Un poquito, mira, hasta canas me están saliendo. Hasta canas te están saliendo. ¿Cómo va el ministerio, Ito? ¿Y cómo te sientes sobre todo en la posición? Ya pasó el primer periodo gubernamental, estamos en el segundo periodo, lograron que el país los reeligiera. Y yo quiero que me digas si tus expectativas están totalmente cumplidas o si tú sientes que todavía falta mucho por hacer. ¿Cuál es la prioridad? Siempre hay algo por hacer y gracias a Dios, porque si no, no tuviéramos trabajo. Ah, claro. Entonces, siempre hay novedades, siempre hay nuevos desafíos, nuevas metas, nuevos objetivos y eso es la dinámica y siempre va a ser así. Ahora bien, ¿dónde llegamos nosotros? Nosotros llegamos en el año 2020 en plena pandemia, donde estaban los canales de distribución del mundo entero cerrados. Así es. Donde nosotros pudimos establecer mesas de trabajo, tanto para suministro como mesas también de la producción nacional y de precios, para poder garantizar una estabilidad y además de eso que hubiese lo que se necesitara en el territorio nacional. Recordemos que aún en economía como las americanas, de repente no había papel higiénico. Bueno, se cogieron con eso y se peleaban en los supermercados. O no había leche materna, lo que le llaman fórmula. Aquí no hubo esas crisis de escasez de ningún tipo de producto. Y entonces ese fue nuestro principal enfoque. Luego apoyando la producción nacional y la diversificación en cuanto a la exportación, tanto de zona franca como de la producción nacional, el presidente decreta 588-20, un solo músculo de la industria. Y a la vez un levantamiento que terminó con una investigación con el Banco Central de una encuesta de 400,000 ciudadanos para el tema de las MIPYME. Sí. Ver dónde está ese tejido que un 89% de nuestra economía está presente en micro, pequeñas y medianas empresas. Al final de cuentas, nosotros tenemos hoy día, 4 o 5 años después, un crecimiento de nuestra economía, un crecimiento en las exportaciones, un crecimiento récord en los puestos de trabajo. De acuerdo al Banco Central tenemos unos 5.050.000 empleados registrados
y bueno, y una economía que según el Fondo Monetario que estuvo en esta semana pasada aquí, Así es. o el Banco Mundial, o Standard & Poor's, que tiene ya una visión más privada, un crecimiento de un 5% del PIB, que eso significa el doble del crecimiento de cualquier país en la región. Pero además de eso, una inflación, que la hay, pero de 3.3%, que también es un récord, porque en otros países las inflaciones son o de 2 dígitos o del doble de esta cifra que he mencionado. A la par, la visión de proteger también al empleado, y más aquellos que son de la gran base social, se han hecho 3 aumentos de sueldo en estos 4 años, pensando en aumentar ese poder adquisitivo para que se pueda defender de lo que es una inflación acumulada, una inflación anual que muchas veces es importada para la República Dominicana con las materias primas que nosotros importamos, o con el pequeño movimiento del alza del dólar. Entonces, en cuanto a eso, vemos una economía fuerte, una economía resiliente, una economía que nosotros estamos presentes con la zona franca, con la manufactura, con el almacenamiento y transporte, con todo lo que son las MIPYMES, con los servicios que ahí cuantifican a los call centers, y es una responsabilidad grande que ha tenido el ministerio y que nosotros creemos, y le invitamos a ti, a todos los que nos están viendo, que hurguen un poquito para que vean qué hemos hecho y qué podemos seguir haciendo. Y por eso es bueno tenerte acá, porque el ministerio que tú encabezas, pues tiene como esos 3 grandes brazos, ¿no? O sea, nada más hablar de industria es un mundo. Y hasta ahora, la conversación en República Dominicana va a veces guiada por otros sectores económicos, bienes, servicios, turismo, etcétera. Pero ¿por qué República Dominicana no se reconoce como un bastión, como una fuerza industrial? ¿Por qué lo desconocemos, Hito? ¿Y cuál es, crees tú, la experiencia más importante que te ha permitido a ti ver en primera persona que esta es una realidad miope o una visión miope del asunto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando hay un sello de referencia, no es tan fácil moverlo, y además quizás no es necesario discutirlo. Claro. Porque no es un asunto de quién brilla más, o por lo menos en el caso nuestro, no es anunciar titulares, sino buscar resultados que sean tangibles. La gente no es boba, la gente al final se da cuenta. Y República Dominicana, desde sus inicios, yo recuerdo aquello de Ángel Miolán, que hablaba de los visitantes al país, y que eso era una dirección general, pero que con una visión desde los años 70 y 80, que se comenzaron a desarrollar los polos turísticos y se vendía a la República Dominicana como sol, agua, arena, cocoteros, y cada anuncio de cualquier producto a nivel masivo era una bella muchacha en bikini en la playa. Exacto. Tomándose una cerveza, un refresco o lo que sea. Eso, bueno, pues genera una visual. Pero realmente hace mucho que la industria dominicana, que la zona franca dominicana, que los recursos naturales nuestros son mucho mayor que cualquier otro tipo de ingreso. Si nosotros contabilizamos la minería, es un sector importantísimo. Claro. Pero hoy día, hoy, 2025, marzo, el 67% de nuestras exportaciones corresponden a la zona franca. A la zona franca. Y tú dirás, bueno, ¿qué tipo de zona franca? La textiles, de hacer cachucha, camiseta, pantalones, zapatos. No, eso está presente. Pero hoy nuestro mayor volumen económico son medical device. O sea, producto del cateterismo, los conductos que bajan del suero, o las pinzas, o el hilo de suturar, la máquina que separa el plasma de la sangre. Luego, ¿a dónde vamos? Componentes eléctricos y electrónicos. Joyería, Tiffany se hace en República Dominicana. Los cigarros son 1.300 millones de dólares anuales. Nosotros hace 4 años lo encontramos en 900 millones, y con una presencia menor
en la producción, en el cultivo nacional. Hemos aumentado el cultivo, hemos aumentado las exportaciones y hemos aumentado el encadenamiento que va desde la MIPYME con una presencia de mujer mayoritaria en más de un casi 70%. Entonces, todos estos renglones de la economía son lo que mueve realmente la mayor parte del Producto Bruto Interno. Tú hablas de lo que está ocurriendo en Zona Franca y ahí definitivamente hay una gran transformación. Vamos a hablar de ese particular y sobre lo que significa ese desarrollo de Zona Franca también en virtud de lo que hasta el año pasado se intentó pasar, que tiene que ver con el asunto de reforma fiscal, como muchos sectores del país, incluso muchos industriales, se pusieron un poco nerviosos, por no decir que bastante nerviosos, y dijeron, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones? No solamente para mantenerme, sino para ampliar el negocio. Esa conversación, el gobierno dice que está cerrada, Ito, que no hay posibilidad de una reforma fiscal, pero definitivamente hay poco dinero en el bolsillo y eso se ve reflejado. ¿Cuál es la conversación que cree se debe tener? Sí, realmente en el 2022 se manoseó una propuesta de reforma. Se estaban buscando unos 200.000 millones de pesos en nuevos ingresos. Luego, el año pasado, se visualizó una reforma que estaba destinada a buscar unos 120.000 millones de pesos. Para mí, yo creo que quizás se pudo haber socializado más, manosear más. Recuerden que yo fui congresista 18 años. Así es. Los procesos como quiera se dan, o sea, como quiera tiene que haber un planteamiento. Y entonces se abre una discusión. Porque resulta lo siguiente. En el año 2003 yo era vocero de un partido que tenía una presencia importante todavía en la Cámara de Diputados. Bueno, de oposición. Se presenta una reforma. Cuando se presenta la reforma, yo armo mi grupo de gabinete sombra, le toqué la puerta a Licelo Mate de Barrios y a otros que habían desempeñado posiciones en los gobiernos del presidente Balaguer, y vamos al CONEP, y allá nos entrevistamos con Franklin Bae Brugal y con Elenita Villella, y tenemos esa conversación del ejercicio de oposición, ¿no? Haríamos esto, bajaríamos aquí, bajaríamos allí, y al final ellos muy gentilmente nos dan la gracia, mira, este es el ejercicio democrático, lo felicitamos, pero aquí voy a cometer una pequeña indiscreción, pero también me dicen, mira, al final de cuentas, todas estas discusiones están muy bien, pero cada empresa va a Palacio, donde el presidente, y entonces trata de hacer su planteamiento. O sea, no me lo ponga a mí, pónselo a otro. O no afecte a este sector, revisa aquel. Entonces, eso es una dinámica que va a existir siempre. Porque a nadie le gusta que le toquen su bolsillo, obviamente, o que le quiten su tranquilidad, o que le quiten su estado de confort. Temerosos muchas veces de que cómo va a funcionar la cosa si yo estoy tranquilo y estoy bien. Pero si nosotros vemos entonces la reforma del año 1992, que fue una reforma del presidente Balaguer, dura, no solamente financiera, sino también laboral, social, fueron reformas que le tocaron el bolsillo a mucha gente, pero la economía hizo así y se disparó y creció y todavía hay solidez de un país que está en permanente crecimiento. Bueno, no se dio la reforma. ¿Qué quería hacer el presidente con eso? Que si hay una economía sana, que va bien, y entonces se puede hacer más inversión de capital, ¿por qué no hacerla? Pero lo interesante de esto también, que hay que decirlo, Catherine, es que por primera vez en un país hay un presidente que se reelige con un 60%, número redondo, sí, un poquito menos, que tiene un 80% de mayoría en la Cámara de Diputados y un 90% de mayoría en el Senado, y decide discutir y decide retirar, en vez de discutir, llegar a algunos consensos mínimos y aprobar con una mayoría un músculo. No, dice, no, bueno, si no lo quieren, si no estamos preparados, entonces tranquilo, que yo quería, este vehículo va a 70 kilómetros por hora, yo creía que podía llegar a 100, bueno, nos mantenemos a 70, pero con la convicción de que nuestra economía es fuerte, de que todavía hoy viene, como conversamos hace un minuto, el Fondo Monetario esta semana y dice, sí, República Dominicana va a crecer un 5%. ¿Cuál es el reflejo de eso?
¿cuánto hace que tú no vas a Santiago? Hace poco, me encanta Bueno, Santiago. Santiago, claro. Santiagueros son, como dicen, como va Santiago al país. Bueno, ellos Más o dicen, menos. más o menos por Porque ahí. aquí se hacen los cheques. Sí, Sí. exactamente. Pero bueno, lo que te quería decir es que cuando hay un país tranquilo, estable, estabilidad económica, social y financiera, ¿qué pasa? Que el sector privado invierte, que viene la inversión extranjera. Tú vas a Santiago y lógico, el presidente le ha devuelto lo que Santiago le da en el Producto Bruto Interno. Están haciendo el metro, están haciendo el teleférico, han hecho 2.000 y pico de unidades habitacionales, están rescatando las cañadas para rehabilitar y acondicionar los barrios y la ciudad, un sinnúmero de inversión. Pero el sector privado dice, espérate, aquí hay tranquilidad, aquí hay crecimiento. Entonces hacen un Ágora Mall más grande que el de la capital, con un hotel de los mejores, hacen otro hotel que está al lado del monumento, que me quedé allá hace una semana, un hotel buenísimo. En la entrada, después que tú pasas la entrada del aeropuerto, a mano izquierda, ves un hospital bellísimo y grande, con los mejores equipos, y tú vas caminando por toda la ciudad, y entonces te das cuenta que hay una economía que crece y se fortalece por un gobierno que está haciendo lo correcto. Y tengo que irme a pausa. Tú acabas de plantear un escenario que es interesante porque además tú eres un político curtidísimo, tienes mucho tiempo haciendo política y trabajando en política. Si tú tienes el Congreso a tu favor, si acabas de ganar una elección, si tienes todas esas aristas cubiertas, ¿por qué no ejecutas lo que tú piensas? ¿Por qué no le das para allá? Eso puede ser respondido de distintas maneras. El político me lo va a responder. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos con más. Ito Bisonó está con nosotros en Siendo Honestos por segunda ocasión, algo que me alegra mucho. El Ito de hoy no es el Ito de hace 7 años. De ninguna Eres manera, abuelo. el tiempo pasa, pesa y pisa, dicen. Pero ese político, ese Ito Bisonó político, puede decirnos hoy, pienso yo, y siendo honestos, si tú estuvieses en esos zapatos, tú tienes el Congreso a tu favor, te acaban de elegir con el 60%, tú piensas que con tu proyecto, que no es algo que se te ocurrió, sino que tiene un tiempo estudiándose, el país va a despegar. ¿Por qué no simplemente asumir, mira, esto es lo que yo creo que hay que hacer y tengo el respaldo? ¿Por qué echar atrás? ¿Tú hubieses hecho lo mismo? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes tipos de gobernanza. Sí. Y el presidente Abinader es cercano, abierto, sociable. Fíjate que incluso cuando ha tenido que corregir o anular un decreto, dice, bueno, no, nada, nos equivocamos, Lo hace con no estamos de recurrencia. acuerdo, Sí. vamos a caminar juntos. Y ese es un modelo que ha dado resultado. El presidente Abinader mantiene unos niveles de popularidad y de aceptación que yo diría que para un periodo y algo más de gobierno son números récord, tanto nacional como internacional. Y yo creo que eso es importante. ¿Y cómo lo hubieses hecho tú? Son escenarios diferentes, definitivamente. Son escenarios Digo porque muy, tú muy vienes diferentes. además tú vienes de la escuela de Joaquín Balaguer. Un hombre que, como dices tú, puso el país en reforma y dijo, eso es lo que hay. Claro, el escenario era distinto, ¿no? El país no era el que estamos, los concesos se conseguían incluso hasta de otra manera. Pero bueno, eso es un escenario interesante para evaluar. República Dominicana, al igual que el resto del mundo, Ito, se está preguntando cómo caminar con un Estados Unidos distinto. Un Estados Unidos que está gobernado ahora por una persona que sufre muchas variables y que a veces no se sabe cómo leer. Y creo que este ejercicio para el gobierno va a ser muy interesante, les va
a permitir tener un aprendizaje importante. Pero ¿cómo crees que está parado el país ante ante un Estados Unidos distinto? Fíjate, nosotros como país, y aquí hay que tener una visión más republicana, más de dominicano. La República Dominicana tiene como socio obligado, Dios lo decidió así, a los Estados Unidos, incluso por la cercanía. No solamente por el músculo económico y por ser quien mueve o lidera la economía mundial. Nosotros tenemos una diáspora de dominicanos que están en los Estados Unidos, que está insertada en la sociedad americana. Tenemos congresistas, profesores, jueces, alcaldes, senadores y diputados estatales, Sí. comerciantes, y además de eso nos envían 11.000 millones de dólares anuales. De alguna manera, la balanza comercial con los Estados Unidos es positiva para los Estados Correcto. Unidos. Nosotros en este momento no somos los que originamos la migración ilegal para los Estados Unidos. Incluso fíjate que con República Dominicana no ha habido problema de que a dónde vamos a deportar o cómo es, porque si hubieran alguna infracción, que a veces es hasta por tránsito, no necesariamente de tema penal, es regular que manden al que está faltando a la ley en un país para el suyo. Nosotros lo vemos así. Nosotros no somos productores de droga, nosotros le servimos de barrera para que no llegue a los Estados Unidos. Y de una manera de más importante, en los últimos 4 años se han incautado más toneladas de droga que en los últimos 25 anteriores. O sea, se está haciendo efectivo en ese combate. Nosotros no somos aliados, por cualquier razón que no es política, de ningún país asiático. Somos aliados más de los Estados Unidos. Y además de eso, tenemos una población joven que todavía puede insertarse mucho más a cualquier tipo de trabajo. Entonces, ahí viene a darse el que el Estados Unidos necesita no solamente aliados después de ver el problema de la cadena de suministro y de la cadena de valor, o de un incidente como el barco que se atraviesa en un canal y hay una disrupción otra vez de la cadena de valor y de la continuidad del suministro. Entonces ahí está República Dominicana, con puertos, con aeropuertos, con personal para insertarse a trabajar, y ahora con una visión de Estado. El presidente Abinader ha dicho que hay para el futuro, no para pensar en mis 4 años de gobierno. ¿Qué hay para el futuro? O sea, bueno, ¿tú crees que nos va a ir bien, Hito, con Trump? Bueno, pero es que los hechos están ahí. Aquí viene Marco Rubio, ¿y qué dice Marco Rubio? Estos son mis aliados, estos son los amigos de Estados Unidos, este es un país abierto, este es un país que coopera, que estamos alineados, pensamos igual. ¿Qué pasa? Trump anda en el mundo entero 25% de arancel aquí, correcto, 15 allá, 100 allá, aquí no dejo entrar, aquí voy a mandar tanta bomba, allá voy a... ¿Y en República Dominicana qué hace? Ah, bueno, teníamos problemas para la exportación de azúcar y hace una semana nos quitan el impedimento. Entonces, las señales están clarísimas. Ahora, vuelvo y digo, nosotros somos unos socios deseables, unos socios que cuando los Estados Unidos comience con la producción de semiconductores allá, no puede terminar porque no tiene el personal para el corte, para la prueba y el ensamblaje, y pensará, ¿dónde lo mando cerca de aquí? Que estén preparados, que sean amigos míos. O sea que America First no va a afectar la iniciativa de semiconductores en República Dominicana, de todo este proceso. Es que nosotros estamos de acuerdo y vemos la política del siglo XVIII, Monroe, que es América primero. Claro. Cuando hablan de semiconductores, nosotros hemos estado conscientes que las fábricas de semiconductores van a estar en los Estados Unidos. Ahora, el complemento de esa fábrica de semiconductores tiene que estar cerca de los Estados Unidos. Y ahí entonces que entra República Dominicana, Costa Rica, Panamá, cualquiera de los países que pudieran tener estabilidad, que tengan democracia, que tengan libertad y que tengan esa sociabilidad con ellos. Y ahí es que el presidente Abinader ha liderado
y nosotros hemos seguido con una visión de desarrollo con nuestro principal socio comercial. Es interesante la visión del ministro de Industria y Comercio en un momento en que el comercio de República Dominicana, en un momento en que el comercio está siendo o recibiendo, ¿no?, una serie de mensajes distintos a lo que hasta ahora se había tenido. ¿Cómo lees tú la respuesta que ha tenido, por ejemplo, México, Canadá a este conflicto arancelario planteado por el presidente Trump, que ha dicho esto no va a continuar de esta manera? Hay que producir en Estados Unidos y no podemos seguir haciendo de esa forma. Si no, aranceles, guerra de aranceles. ¿Cómo lo ve un ministro de Comercio? Es que fíjate, estamos hablando de que décadas atrás Estados Unidos decía, bueno, yo necesito 100.000 chips para 100.000 teléfonos iPhone que estamos consumiendo aquí y que está consumiendo el mundo, y ¿dónde me lo hacen más barato? Bueno, en China. Muy bien, vamos a hacerlo en China. Allá hay un componente de un 4% de valor agregado americano, ya sea por el transporte, por el seguro que hay que pagar por ese transporte, o por los minerales, o por lo que sea, ¿verdad? 4%. Entonces de repente dicen, pero ven acá, yo pongo el capital para la empresa, al final ellos ponen la mano de obra, yo soy que lo consumo, yo soy que lo demando. Si hay una interrupción, yo no lo tengo, depende de ellos. Y además de eso está lejísimo. ¿Y en qué me beneficio yo? Me beneficio de la parte final. Es como el proceso de maquila de una empresa. No es lo mismo que tú recojas limones a que tú, además de recoger los limones, lo exprima y venda limonada en potecito, claro, y la lleve al supermercado. Claro. Tú tienes más valor agregado. Entonces los Estados Unidos dicen, pero si yo lo hago aquí en los Estados Unidos, empleo mi gente. Ellos son los que van a tener que buscar dinero si quieren hacerlo aquí. Y además de eso, se lo pongo a los teléfonos y lo vendo aquí también. Eso es lo que está pasando. Si lo hace el complemento de lo que no puedan hacer en los Estados Unidos, en República Dominicana o en América, el valor agregado es 40%. O sea que como quiera gana más los Estados Unidos si lo hace cerca. Lo transportan en los barcos de bandera americana, claro, se mueven más sus puertos, hay una interrelación mucho mayor. Entonces pero en el dicen, caso de México América y Canadá, primero, ahí, ahí voy. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tú ves la balanza comercial de China, han bajado lo que le vendían a los Estados Unidos. ¿Y cuál ha subido? México. Bueno, pero entonces parece que se asentaron algunas inversiones y están entrando a través del DERECAFTA por México, pero son inversiones que quizás tienen un matiz velado de algunos intereses que los Estados Unidos no lo ve amigable comercialmente. Y tú dirás, bueno, pero van a hacer lo mismo en República Dominicana. No, en República Dominicana la balanza comercial son 16.000 millones. ¿A dónde Allá en México son 500. Claro, claro. ¿Entiendes? Vamos a regresar después de comerciales. Cuando volvamos, Ito, háblame de esa balanza comercial, hacia dónde debería moverse y cuál es la expectativa, al menos el plan que tú te planteas como funcionario de esta administración, y en qué medida eso se traduce en mejoría de la gente, porque al final de cuentas eso es importante. Ya venimos con más. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí.
Regresamos con más. Ito Bisonó está con nosotros. Ito, la balanza comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, por supuesto, favorece por mucho a Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo que te has planteado al frente del Ministerio de Industria y Comercio y si eso podría cambiar, no vamos a decir de manera significativa en 4 años porque los cambios no ocurren así, pero ¿qué podemos esperar? Bueno, vamos avanzando a pasos agigantados. Como te dije, los Estados Unidos, se quiera o no, es nuestro principal socio comercial. Y nuestro segundo socio comercial hoy día es la Comunidad Económica Europea, encabezando España y luego Haití. Claro. Nosotros le vendemos mucha producción nacional a Haití. Y nosotros estamos enfocados en la diversificación y en la eficientización de lo que estamos exportando, además, porque ya cuando hablamos de DERECAFTA ya no es un tema de precio, es un tema de calidad, de consistencia en cantidad para asegurar que hay un suministro que se pueda contratar y de la diversificación. Claro. Por eso nosotros vemos, y en el ministerio, no solamente lo que es la maquila per se, sino que también nos enfocamos en los temas fitosanitarios, por ejemplo. Para nosotros exportar más aguacate, más mango, más cacao, más guineo, más temas de invernadero que estamos tratando de lanzar y lograr salvar una barrera que hay para un tema de orquídeas, que la gente dirá, ¿de qué está hablando? Bueno, de una inversión que puede venir aquí de más de 200 millones de dólares para llevar las orquídeas que se venden en Costco, claro, que se venden en Target, en vez de que le lleguen de Asia, le lleguen de República Dominicana, que está más cerca. Entonces, esa es nuestra diversificación. Pero nuestra industria que está creciendo, el año pasado creció un 11%, y como modelo a tomar en cuenta, el AIRD cada año, en estos últimos 3 años, ha estado anunciando cuánto va a invertir sus socios, o sea, teniendo en cuenta que no es toda la industria, sino sus socios. El año pasado anunció una reinversión de 85 mil millones de pesos. ¿En qué? Bueno, nosotros estamos exportando, aquí hay 6 molinos de cemento. Los 6 molinos están exportando y están ampliándose y están suministrando el cemento a nivel nacional, que crece a 2 dígitos anualmente el aumento del consumo. Pero en República Dominicana se está instalando una segunda planta de hacer varillas, que esta va a tener la modalidad de que va a recoger también la chatarra en su segunda fase. O sea, va a tener un círculo virtuoso. Esa es nuestra industria. Y cuando nosotros hablamos de el agua, por ejemplo, nosotros hay un inversionista nacional que la planta más grande del Caribe está instalada en Puerto Rico, de capital dominicano. Yo fui a la inauguración de ese capital dominicano. Ahora, ¿qué pasa? Que la botella va de República Dominicana, la tapita va de República Dominicana, la etiqueta la hacen en Moca, va de República Dominicana, y de Puerto Rico le echan el agua. Claro. Entonces la industria de República Dominicana va creciendo y va exportando cada vez más y diversificándose cada vez más. Y no te digo lo de la zona franca porque ya te mencioné que es el 67% de nuestras exportaciones en sentido general. Y tú has sido diputado, has tenido esta trayectoria dilatada, ¿son cuántos años? 40, por lo menos. ¿Ah? Sí, de los 61 que tengo. De los 61 que tienes, 40 años en temas de gestión pública y ahora en el ministerio. El país está en un proceso de campaña electoral anticipada, hay que decirlo así. Eso puede gustarnos o no, según con el ojo en que se mire. Yo quiero tu reflexión sobre eso, ¿no? Sobre el momento en el que estamos, siendo funcionario de gobierno, siendo miembro del Partido Revolucionario Moderno, y digo campaña anticipada porque los caballos están desbocados, sueltos, todo el mundo está suelto. ¿Qué crees tú de eso? Mira, yo vengo de una formación más conservadora, si se quiere, social cristiana. Hay un partido nuevo con un liderazgo nuevo que incluso nosotros, yo
lo veía así hace 6, 7 años atrás y por eso hicimos una propuesta. Claro. Cuando vi que no era nuestra oportunidad, vi quién pudiera representar eso y entonces me uní y así pasó. Tanto que hoy los partidos tradicionales en estas elecciones de hace 2 o 3 meses atrás nos sacaron el 1%. Los partidos tradicionales nos sacaron el 1%. Y el otro, que era el tradicional, sacó menos de 2 dígitos. Porque en el que fue Leonel Fernández, que sacó 28, es un partido viejo de inscripción, pero era un partido minoritario. Fue una propuesta nueva. Y el PRM es un partido que apenas tiene 10 años. Entonces hay un modelo nuevo que no termina de consolidarse y que la mejor propuesta que puede tener un partido en el gobierno para su continuidad es presentar una buena gestión. Sí. Entonces, si nosotros necesitamos presentar una buena gestión en un mundo que está convulsionado todavía, con un presidente como los Estados Unidos que está moviendo mala coctelera de esa convulsión, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer una buena gestión de gobierno. Y cualquiera que quiera aspirar, entonces decir, vamos a continuar con este crecimiento, con esta estabilidad, con esta apertura, con esta cercanía, con este contacto, oyendo a los diferentes sectores, y de ahí en adelante dice, y yo entonces puedo representar eso. Entonces, lo que está pasando yo creo que es un poco adelantado. Cuando te decía que yo soy más conservador, creo que estratégicamente también es un poco adelantado, porque el que va adelante 3 años antes, bueno, los focos se le ponen arriba, y tú puedes tener una percepción o una simpatía coyuntural construida con un muy buen plan, pero después hay que debatir, después hay que presentar qué tú opinas, qué tú crees, cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu actitud en tal o cual circunstancia, hacia dónde tú vas, qué tú representas, qué sectores tú puedes tocar de una u otra manera. Y eso yo creo que hay suficiente tiempo para que un año antes de las elecciones se pueda construir sin miedo, sin que crean que la carrera, el que no está anotado, quizás es temeroso, no se siente seguro o no puede presentar una impronta. El elector dominicano no es bobo. Yo te puedo decir, en mi posición y lo que yo creo, que siendo honesto, correcto, la última, que siempre, tú puedes quizás dejar de decir algo, pero nunca la mentira. Después de Trujillo, hacia acá, el pueblo ha elegido en su momento a quien ha considerado mejor, y perfiles que en cierto modo son incluso conservadores, que se han mantenido en el centro. Tú puedes tener una figura como Antonio Guzmán, o como Salvador Jorge Blanco, o como Balaguer, o como el mismo Leonel, o como el mismo Danilo, y ahora el presidente Abinader, y ninguno se ha ido a un extremo, a jalar la soga o a jalar la maquinaria del Estado a un extremo de lo que antes era una derecha, una izquierda. El país ha ido creciendo y consolidándose. Quizás pudo haber sido a más velocidad o lograr más cosas, pero hemos ido a paso firme, alguna vez más lento, como los últimos 20 años, y ahora más rápido, como en este gobierno del presidente Abinader. Esta mañana, bueno, hace unos días, entrevistamos a Andrés Bautista y él nos decía que él era de los que se inscribía en la idea de que los que aspiren a alguna candidatura, si son funcionarios de gobierno, deberían renunciar más tarde el próximo año. ¿Tú te inscribes ahí? Totalmente. Andrés Bautista es un hombre de vasta experiencia, con presidente del Senado. Correcto, y fue el primer presidente del PRM, además. Exactamente. Pero es una posición sencilla y de enfoque y de dedicación. Eso no es por cuestionar a nadie. Claro. Es que si nosotros necesitamos hacer una buena gestión, necesitamos personas que estén enfocados y su equipo todo su tiempo en una gestión administrativa consolidada, exitosa, novedosa, que se puede expandir con fuerza. Si tú tienes un candidato en una gestión
está pensando en su candidatura y los que están al lado de él en cómo se insertan o cómo van a ocupar un puesto en el gobierno que viene, o recibirá permanentemente más información y presión de quienes le puedan servir información, de quienes lo puedan acompañar en el territorio, de quienes... Entonces, no va a estar enfocado en un buen desempeño, por más que quiera, va a estar distraído. Claro, eso aplica para el caso de los ministros, pero no aplica para el caso de dos figuras, como el caso de la actual vicepresidenta y el caso de Carolina Mejía. Obviamente que no, pero ahí llamamos entonces a lo mismo, es un asunto de sensatez. ¿Qué tú quieres? ¿Comenzar una carrera personal o mantener un partido fuerte, estable, institucionalmente, con procesos además definidos, unidos, y que gane y se mantenga en el poder? El PRM tiene Yo prefiero eso. El PRM va a tener que amarrar fuerte ahí esos cables de ese velero, porque no es fácil, y yo creo que es válido, ¿no? Las aspiraciones de todo el que quiere construir un proyecto político son, todo el mundo tiene derecho. Es la democracia. Esa es la democracia, pero los partidos tienen que amarrar allí bien aquel toro, pues para llegar al final de aquel toreo. Sí, pero fíjate, nosotros acabamos de pasar una campaña donde se escogieron los alcaldes, los senadores, los diputados, los regidores. Obviamente con el presidente no había competencia, pero se hizo sin mayores problemas que los pequeños y normales. Claro. Incluso, yo creo que ya no es un secreto, que nosotros todos en el PRM nos sentimos hasta sorprendidos por la cantidad de personas que fueron a la primaria. Fueron 1.200.000 contabilizados por la Junta Central Electoral. Así es. No por el partido, por la Junta Central Electoral, con un padrón cerrado. Entonces yo creo que hay mucha gente que está comprometida, que en las comparaciones que hay, que hoy la de la oposición siguen siendo la misma, una oposición dividida. Entonces el PRM tiene una posición ventajosa por muchísimas coyunturas. Buen presidente, una buena gestión de gobierno, buenas mujeres que tienen buena representación, buenos jóvenes, buenos candidatos territoriales y candidatos presidenciales. Entonces tenemos que cuidar cómo hacerlo. Vamos a ver, pausa. Venimos con más. Hito Bison está con nosotros. Regresamos con más. Hito me ha traído el libro Desde Adentro, que me encanta la portada, está muy buena la fotografía y creo que el contenido va a ser muy interesante porque nos va a permitir hacer como una retrospectiva de lo que han sido estos 4 años, ¿cierto, Hito? Lo vas a lanzar ahora en Santiago, porque aquí ya lo lanzaste. Sí. Ajá, pero te me vas para Santiago el 27 a lanzar este libro. Claro, claro, Santiago, una ciudad muy querida, Chabela además de allá. Exactamente. Y bueno, y yo también, se puede decir. Claro. Pero la verdad es que ese libro, que es mi 5º libro, así es, tiene una introducción de Fran Moya Pons y una presentación del presidente Andrés Pastrana. Bueno. Y que no es solamente los 4 años que tenemos frente al Ministerio de Industria y Comercio, y contamos ahí algunas de las cosas que hemos podido alcanzar, que no se visualizan dentro del desempeño del ministerio, como por ejemplo el combate a los ilícitos, exacto, que no existía antes prácticamente, y que ya tiene resultado no solamente de una mecánica que se hace ya con una práctica establecida, sino procedimientos institucionales que lleva a que en 4 años tengamos sentencias definitivas hasta de 30 años para aquellos que era delincuentes, claro, que manejaban temas del alcohol adulterado. Así que hubieron 600 muertos. Sí. Que este año, que me sorprendió que el año pasado no hubo ningún caso. 3 años, que no hay ningún caso. Eso es una que muy buena noticia. Eliminamos la presencia del alcohol adulterado con metanol. A mí eso, además... Se puede morir, quizás, desgraciadamente, una persona de intoxicación por una cantidad que ingiere elevada de alcohol, sí, pero no por metanol. No, es lo mismo que sacamos al país de la lista 301 de comercio, lista negativa, por el tema de patente, de registro de marca y de combate a los ilícitos. 28 años tenía el país en la lista negativa de comercio con los Estados Unidos.
Entonces, por eso tú ves también de lo que hablamos anteriormente, de la fortaleza de la inversión extranjera. ¿Por qué vienen aquí? Porque aquí hay garantía jurídica, te respetan tu patente, tu marca, y si no lo combatimos a lo que lo hagan. Y una serie de cosas que no se ve, pero también aproveché y digo de dónde vengo, quiénes son, mis abuelas maternas, mi padre, mi madre, mi familia. Y además de eso hablamos un poco del Centro de Análisis de Políticas Públicas, que tiene 17 años. Oye, qué trabajón, ¿no? Ahí. Sí. Además, de ahí han salido muchos de los colaboradores con los que hoy estás en el propio ministerio. La riqueza o la satisfacción es que esto es un centro de pensamiento abierto. Claro. Ahí han participado de todos los partidos. Y ya hoy, gracias a Dios por el tiempo, cuando hay un evento del Centro de Análisis de Políticas Públicas, CAP, puede ir todo el mundo porque saben que ahí no le vamos a tratar política local, ni le vamos a salir con una candidatura local, ni le vamos a salir tampoco con ninguna sorpresa de ningún tipo, sino que tratamos políticas públicas, políticas internacionales, ejemplo, coyuntura, para que los jóvenes vean qué se pueden hacer, o cuando traemos a nuestros amigos expresidentes, senadores, intelectuales, investigadores, para que presenten experiencias. Esos vínculos que tú has logrado reunir junto a tu equipo en CAP ha dado muchos resultados. Se sabe, Ito, que tienes también buenos vínculos en Washington, que tienes muchos años con buenos amigos en Estados Unidos, amigos que han hecho política y que tienen una línea de pensamiento similar. Este año, a final de año, está planteada la Cumbre de las Américas. Sí. Y hay una expectativa sobre si el presidente Trump va a venir. No sé si has podido saber alguna información sobre eso, si el camino está allanado, si eso tú lo ves viable. Bueno, yo creo que es un poco prematuro, pero lo que sí es seguro es que el secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, ex senador Marco Rubio, amigo de la República Dominicana, amigo de por ejemplo, de Manuel Estrella, claro. Amigo nuestro, ya ha dicho que él viene y que va a hacer todo lo posible porque venga el presidente Trump. Sí. Pero cuando nosotros hemos estado en Washington recientemente, ya sea con Mauricio Claver Carone, sí, que es el representante para las Américas del presidente, que también es nuestro amigo, y ha estado aquí en el CAP, como ha estado Marco Rubio en el CAP también. Por eso te lo digo, sí, todos ellos estaban acá. Han dicho que van a hacer todo el esfuerzo, y desde el principio todos nosotros, y yo creo que aquí es una convocatoria para todos los dominicanos, porque la cumbre se va a dar más en el sector empresarial, es un momento donde la República Dominicana se pueda mantener en la cúspide, en la cresta de la ola, y los focos sigan estando aquí y siga viniendo esa inversión, sigan viniendo los visitantes, siga siendo la República Dominicana una referencia de estabilidad económica, social, política y en beneficio de todos los dominicanos. Te voy a hacer una pregunta de esas necias aquí, siendo honesto. Si República Dominicana está en la cresta de la ola, con todo esto, ¿en dónde está Ito Bisonó ahora mismo? ¿En la cresta? ¿En un momento de perspectiva? ¿En un momento de aterrizar proyectos? ¿En un momento de recoger? ¿En un momento de qué? ¿En qué momento está Ito Bisonó en su carrera? Esa es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Sí, pero es fácil. Yo estoy concentrado en el éxito de mis funciones, sí, que es el éxito o mi granito de arena para el éxito de una gestión de gobierno del presidente Abinader, que para mí también tiene que ser un referente dentro del partido y después hacer un referente a nivel nacional e internacional. Entonces ahí yo voy a tener mi cuota de colaboración, claro, de hacerlo bien. ¿Qué pasará dentro de un año? ¿Qué pasará más adelante? El tiempo, siendo honesto, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Y el tiempo dijo que este programa se acabó. Gracias, amigo. Siempre es un placer tenerte, sí, por aquí. Te veo pronto. Y gracias por el libro. Me lo leeré con cariño. Se aceptan observaciones, críticas, sugerencias, porque siempre hay que escribir. La gente debe de pensar, debe saber qué uno piensa, totalmente, cuál es su postura, de dónde, cómo se hacen las cosas. Frank Moya Pons decía que si además uno no escribe lo que uno piensa, lo escribe otro como le da la gana. Otro lo escribe por ti. ¿Tú me lo dedicas? Oh, pero por Dios. Venga para acá. Me quedo con Ito Bisonó aquí, echando cuentos desde adentro. Me gusta eso para un programa de televisión también. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica,
Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.